¿Alguien sabe qué es un tejido? Es la agrupación de varias células para formar una función común. Pero en histología vamos a ver que un tejido, cualquier tejido, ¿no? Tejido, va a estar conformado por dos cosas. Uno, las células, obviamente, ¿no? Y dos, el espacio que las rodea. En fisiología van a ver que al espacio que nos rodea le dicen sustancia extracelular, ¿no? Líquido extracelular. Nosotros en histología le vamos a llamar a eso matriz extracelular. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no es que la sustancia que está entre las células sea solo agua. Siempre tiene una parte orgánica y una parte inorgánica. Orgánica, una parte inorgánica. La parte inorgánica incluye ahí el agua, va a incluir los iones, ¿no es cierto? La parte orgánica va a incluir, por ejemplo, proteínas, a veces hay carbohidratos, ¿no? El espacio. Entonces, por eso es que nosotros le llamamos matriz y no líquido, porque no solo está conformado por líquido, hay proteínas y otras sustancias. ¿No? Entonces, todo tejido tiene células y una matriz extracelular. Entonces, va a haber tejidos donde sus células están muy especializadas. El tejido nervioso, por ejemplo. O van a haber tejidos donde su matriz está muy especializada. El hueso, por ejemplo, está mineralizado. Entonces, va a variar dependiendo qué predomina. ¿No? ¿Hasta ahí se entiende? Básicamente los mamíferos y el ser humano tenemos 4 tejidos básicos. Solo 4 tejidos básicos. Epitelial, conectivo, nervioso y muscular. ¿Esto basado en qué? En la función que pueden cumplir. Tienen funciones específicas. Estos tejidos tienen ciertas características en común, pero hay cosas que solo uno tiene. Por ejemplo, el muscular se contrae. La contracción es una propiedad inherente a este tejido. Ningún otro tejido lo puede hacer. El tejido nervioso puede recibir, puede enviar información, pero también puede analizar esa información. ¿No? Eso es algo que no puede hacer ninguno de estos otros. El tejido conectivo es un tejido muy especializado porque su matriz extracelular tiene características muy específicas, que son las que le brindan la especialización. ¿No? La matriz es lo que predomina en el tejido conectivo. En cambio, el tejido epitelial básicamente está conformado por células y casi nada de matriz. Es uno de los pocos tejidos donde prácticamente la matriz está ausente y básicamente hay células. Y eso le va a dar una especialización. Los demás tejidos son variaciones de esto. El tejido conectivo se va a dividir en dos: el propiamente dicho y el especializado. El especializado incluye restos adiposo, óseo, cartilaginoso, sangre, ¿no? Y aquí también el linfático. Básicamente solo hay 4 tipos de tejidos básicos. ¿Ya? Entonces vamos a ir estudiando cada uno de estos. Primero vamos a ver el tejido epitelial, luego vamos a ver el tejido conectivo y sus subtipos, luego el tejido nervioso, el tejido muscular con sus subtipos, y luego vamos a ver los órganos o sistemas. Los órganos y sistemas básicamente son la interrelación de estos tejidos entre sí. ¿Ya? Entonces, vamos a empezar con el tejido epitelial. El tejido epitelial se divide en 2 grandes grupos bien definidos: el de revestimiento y el glandular. O sea, hay 2 tipos bien definidos: epitelio de revestimiento y epitelio glandular. ¿Pero qué comparten características? ¿No? Vamos a empezar con el epitelio de revestimiento. El epitelio de revestimiento, como su nombre lo dice, va a revestir superficies.
que viste todas las superficies de nuestro organismo, recubre todas las superficies. Primero, el tejido epitelial en general no tiene vasos sanguíneos ni vasos linfáticos. ¿No? Normalmente se nutre de difusión, por difusión, de los tejidos que están por debajo. Y casi siempre debajo de los epitelios, o siempre, hay tejido conectivo. El tejido conectivo sí tiene vasos sanguíneos. Los nutrientes y el oxígeno llegan por los vasos sanguíneos y de ahí se difunden al tejido epitelial. El tejido epitelial se nutre por difusión, básicamente. Pueden derivar de las tres hojas ectodermo, mesodermo. Por ejemplo, la piel es ectodermo. Los vasos sanguíneos, ¿qué origen tienen? El tubo digestivo. Todos estos tienen epitelio. Otra característica es que sus células se renuevan constantemente. Tienen una alta tasa de renovación. Matriz extracelular nula o escasa. Básicamente contiene células. Su matriz o no tiene o es muy poquísima. Esto es algo importante. El tejido epitelial siempre tiene una membrana basal. En la siguiente clase vamos a hacer qué es una membrana basal, pero no hay tejido epitelial sin membrana basal. Todo tejido epitelial tiene una membrana basal. Como les decía, los epitelios recubren superficies. Y, digamos, acá tenemos la piel. Acá estaría la piel, ¿no? Esta es la piel. Entonces, y por debajo, la piel tiene dos partes. Esta sería la epidermis y acá estaría la dermis. La dermis es tejido conectivo. ¿Qué hace la membrana basal? La transición entre el tejido epitelial y el tejido conectivo sirve para anclar el epitelio a los tejidos superficiales. Entonces, todo tejido epitelial tiene membrana basal. Van a tener polaridad morfológica y funcional. Ahorita vamos a ver. De esta manera. Acá, por ejemplo, vemos un epitelio. Estas son las células epiteliales. 1, 2, 3, 4, 5. Esta rojita que ven acá es la membrana basal. Esto es tejido conectivo. Esta es la luz, ¿no? La luz. Entonces, la función que cumple esta parte de la membrana es muy diferente a la función que cumple esta de acá y esta de acá. ¿Por qué? La membrana de acá sirve para fijar las células al tejido subyacente. La membrana de acá puede servir, por ejemplo, para absorber sustancias como el epitelio intestinal. Va a estar especializado en absorber nutrientes y agua. Y la membrana de los costados está especializada en unirse a la célula del costado y estar bien unida y evitar que sustancias pasen entre las células. Por eso va a tener modificaciones aquí, aquí y aquí. A eso se llama polaridad morfológica y funcional. ¿Se entiende? ¿Hasta ahí entendido? Entonces, ¿qué funciones va a tener el epitelio? De revestimiento. Primero, como su nombre lo dice, va a revestir o va a cubrir superficies corporales. La piel, la cavidad oral, todo el tracto digestivo. O sea, no sé si lo han pensado, pero en realidad tu tracto digestivo es el espacio exterior. La luz de tu tracto digestivo no está dentro de tu organismo, solo que está encerrado, ¿no? Pero nunca está dentro de tu cuerpo como tal. Es una luz que se comunica con el exterior por tu boca y por la zona rectonal, ¿no es cierto? Solo que nuestro cuerpo no ha especializado ese espacio como para poder cumplir funciones, ¿no? De absorción. Por ejemplo, la cavidad auricular igual, está revestida por cualquier cavidad. Los vasos sanguíneos son espacios que están revestidos con epitelio. ¿Qué más? La vía urinaria son espacios revestidos por epitelio. La vía espermática está revestido. Los conductos de las glándulas salivales son espacios que están revestidos o recubiertos por tejido epitelial. Pero también pueden revestir cavidades corporales.
Nosotros tenemos cavidades corporales virtuales. Por ejemplo, el espacio pleural en el tórax. Es el espacio entre los pulmones y la pared costera. No está muy bien. Es un espacio virtual porque normalmente está colapsado. El pulmón se muere. Igual la cavidad peritoneal, entre los órganos intraperitoneales y la pared abdominal. Es un espacio virtual, pero está revestido por un epitelio. Pueden sintetizar y secretar sustancias. Vamos a ver, por ejemplo, el epitelio glandular. Protección mecánica, obviamente, es una barrera física. La piel es una barrera física. La mucosa oral es una barrera física. Evita que gérmenes, sustancias extrañas ingresen dentro del epitelio. ¿Pueden absorber y transportar sustancias? Sí, el epitelio del intestino, por ejemplo, absorbe agua y nutrientes. ¿Pueden excretar sustancias? Sí. Por ejemplo, en el riñón. En el riñón, el glomérulo renal está especializado en excretar sustancias. Y vamos a ver que hay epitelio, tanto en el glomérulo como en los túbulos. Facilitan el deslizamiento. Eso sobre todo se ve en las cavidades virtuales. La cavidad pericárdica, la cavidad pleural y la cavidad peritoneal producen cierta cantidad de líquido. Lo suficiente como para que los órganos se deslicen sin fricción. El líquido peritoneal, el líquido pleural, el líquido pericárdico. Es normal encontrar. Entonces, pueden producir líquido, pero en forma controlada, que después se reabsorben por los vasos linfáticos. Y a veces pueden actuar como receptores de estímulos. Por ejemplo, la mucosa olfatoria. La mucosa olfatoria es un tipo de epitelio especializado en percibir olores. O la mucosa de la lengua. Va a tener botones gustativos especializados en determinar sabores. O la retina, que es un epitelio especializado en la percepción, ¿no?, de la luz y la... ¿Hasta ahí se ha entendido? El tejido epitelial siempre tiene una membrana basal y siempre tiene un tejido conectivo. Se clasifica el epitelio de revestimiento o membranario. Es un membrana. Y el epitelio secretor, que es el otro tema que vamos a hacer. Epitelio de revestimiento membranoso y epitelio granular secretor. Lo primero que vamos a estudiar ahora es el epitelio de revestimiento. Ahora, como hemos visto, el epitelio de revestimiento siempre tiene una luz. La piel, la luz externa. El epitelio digestivo, la luz del tracto digestivo. El epitelio de los vasos sanguíneos, la luz de los vasos sanguíneos. Pero hay algunos tejidos donde sus células tienen características epiteliales, o sea, están unidas unas con otras, no tienen matriz celular, ¿cierto?, pero no tienen superficie. Casi siempre son glándulas endocrinas. A eso se llama tejido epitelial. Un tejido con características epiteliales pero sin superficie. Las glándulas endocrinas, por ejemplo, pueden ser todas las particularidades de un tejido epitelial pero sin superficie. Por ejemplo, las células intersticiales de Leydig en los testículos, las células del ovario, los islotes de Langerhans en el páncreas, la glándula suprarrenal, el lóbulo anterior de la glándula. Todos esos tienen una disposición a un tejido epitelial, porque no tienen superficie, porque el tejido de revestimiento siempre tiene, ¿no?, siempre tiene superficie. ¿No? Entonces, este epitelio de revestimiento forma membranas, ya sea del grosor de una célula o de varias células. Tapizan superficies internas y externas, hemos visto eso. Las células están muy unidas entre sí, ¿ya?, y presentan polaridad, y hemos visto por qué. Porque su porción basal tiene una función, la porción lateral otra función, la porción apical otra función. O sea, a pesar que es una sola célula, sus partes cumplen funciones diferentes. ¿Cómo podemos clasificar los epitelios de revestimiento? Se clasifican de dos maneras, según qué forma tengan sus células
y según cuántas capas tenga o estratos. Porque hay tejidos epiteliales del grosor de una sola célula. Y hay tejidos epiteliales que forman varias capas de células. Entonces, cuando están conformados por una sola capa de células se llaman simples. Si están formados por varios se llaman estratificados o completos. Algunos dicen que más de 10 o 20 se llaman poliestratificados. Pero para nosotros no es el sinónimo que sea estratificado o poliestratificado. ¿Ya? Y por la forma pueden ser células aplanadas, células cúbicas o células cilíndricas. Solo hay esos tres tipos morfológicamente. ¿Ya? Pero los epitelios se clasifican en forma mixta. O sea, pueden haber epitelios simples, que es de una sola capa, de células planos, cúbicos o cilíndricos. ¿Entienden? A los planos también se les llama escamosos. ¿Ya? Y los estratificados igual pueden ser planos, cúbicos o cilíndricos, o prismáticos o columnares también. Los cilíndricos se les puede llamar también prismáticos o columnares. ¿Ya? Ahorita vamos a ver. En los simples va a haber un tipo especializado, el pseudoestratificado. Y en los estratificados, el de transición. Son tipos especializados. Vamos a ir viendo simple plano, simple cúbico, cada uno de estos. ¿Ya? Vamos a ver el simple plano. Es decir, tiene una sola capa de células aplanadas. Le llaman pavimentosos porque parece el piso, ¿no? ¿Alguna vez han visto el huevo frito? ¿No? Es plano y lo que resalta es la línea. Estas células son parecidas. Son planas, su núcleo es ancho. Entonces, en ellos predomina más el ancho, ¿no?, que el grosso. Como una pizza, ¿no? Más el ancho. Y sus núcleos son redondeados y protuberentes. ¿Dónde lo encontramos? En la cápsula del bomba, en el riñón, en los alveolos, revestiendo los alveolos pulmonares, en el endotelio y en el mesotelio. ¿Qué es endotelio? Es el epitelio simple plano que recubre la luz de los vasos. Endotelio es sinónimo de epitelio simple plano de los vasos. ¿Qué es el endocardio? El epitelio simple plano que tapiza los ventrículos y las aurículas del corazón. ¿Y qué es el mesotelio? Es un epitelio simple plano que tapiza las paredes de las cavidades cerradas o cavidades virtuales, es decir, cavidad abdominal, pericardio y pleural. Es decir, el peritoneo, la pleura y el pericardio. Este mesotelio tiene la capacidad de producir líquidos para que se deslicen los órganos entre una flexión. Entonces ya sabemos qué es un endotelio, qué es un endocardio y qué es mesotelio. Que básicamente los tres son tipos de epitelio simple y largo. ¿Hasta ahí se entiende, no es cierto? Más o menos así sería una vista esquemática, ¿no? Vean, aquí vemos, este es un glomérulo renal. El glomérulo renal básicamente es una arteria que llega, se ramifica en capilares, forma varias asas capilares, luego estas vuelven a juntarse y forman una arteriola. La arteriola aferente y la arteriola deferente. Y aquí en los capilares, que son vasos finísimos, se va a producir una filtración. El plasma va a empezar a salir. Y se forma la orina. La orina es un ultrafiltrado del plasma. Pero no puede salir a cualquier lado. Va a estar envuelto por una especie de cápsula de epitelio simple plano. Esa cápsula se llama la cápsula de Bowman. Sería el límite más externo del glomérulo renal. ¿Se entiende? Entonces la orina sale ahí. Pero luego empiezan los túbulos. El túbulo proximal, asa de Henle, túbulo contorneado distal, ¿no es cierto? Túbulos colectores y se va a pasar recién a la vía urinaria. Pues que les decía que es un epitelio que está especializado en la excreción, ¿no? Entonces, esta es la vista tridimensional y esta sería la vista histológica. Vean acá, estos son los capilares y esta es la cápsula de Bowman, ¿verdad? ¿Sí? Parece un huevo, ¿vean? El núcleo resalta. El núcleo resalta, el grosor solo de una célula unidas entre sí.
Así es en un epitelio simple, ¿no? La hoja parietal de la cápsula. ¿Ahí se entiende? Hemos visto el simple. Mira. Ahora vemos el simple cúbico. En el simple cúbico, sus tres dimensiones son parecidas en la célula. Hace un dado más o menos, ¿no? Si un núcleo está en el centro. Entonces lo encontramos en órganos como los plexos coroideos. Los plexos coroideos son formaciones que están dentro de las cavidades del encéfalo. El encéfalo tiene cavidades que se llaman ventrículos. Ahí está el plexo coroideo. El plexo coroideo sintetiza el líquido cefalorraquídeo. Ahora, los folículos tiroides. La tiroides, la glándula tiroides, no es una glándula sólida. Es una glándula que está formada por cavidades. O sea, así. Una cavidad, acá otra cavidad. Y bordeando las cavidades están las células como cubitos. Igual acá, ¿no? Estas células se llaman células foliculares. Y este espacio es el folículo tiroideo. Este folículo tiroideo está lleno de una sustancia gelatinosa que se llama tiroglobulina. A partir de esa tiroglobulina se sintetizan las hormonas tiroideas. Entonces, los folículos tiroideos son un ejemplo de epitelio simple. En realidad, esta es una glándula endocrina, sería un tejido epitelioide, porque no tiene superficie libre. Por ejemplo, también los alvéolos mamarios, ¿no? Los conductos secretores, por ejemplo, de muchas glándulas, y los túbulos renales. El túbulo contorneado proximal y el túbulo contorneado distal tienen epitelio cúbico simple. Túbulo contorneado proximal y túbulo contorneado distal tienen epitelio cúbico simple. Y aquí vemos. Este es un conducto colector del riñón, ¿verdad? Su luz, y esta es la célula. ¿Verdad? Acá se ve mucho mejor. Este es un folículo tiroideo, lo que les dibujé allá. La luz, tiroglobulina, ven las células, son medio cuadraditas. Folículos tiroideos. Células foliculares. Así se ve el cúbico siempre. ¿Hasta ahí se entiende? Este, por ejemplo, es un conducto pancreático. Grande, ¿verdad? El conducto principal. Y vean las células, son cúbicas. ¿Sí? Claramente se ve que son cúbicas. ¿Sí? Y esos son túbulos renales, los epitelio cúbico. No vamos a la práctica de epitelio, ahí lo vamos a ver con mucho más detalle. ¿No? O en caso del óvulo, por ejemplo.